Ok, entonces vamos a comenzar el... Perdón, ya. La clase anterior vimos la introducción de lo que es la teología propia, ¿no? Vimos, recordamos lo que significa la palabra teología, que es, se divide en dos, ¿no? Teo y logos. Teo significa Dios y logos significa estudio. Entonces, teología es el estudio de Dios, ¿no? Como biología, el estudio de la vida, o sociología, el estudio de la sociedad. Es una ciencia que se dedica a estudiar a Dios. Y la teología propia vimos que vamos a investigar o vamos a conocer el carácter, los atributos y la naturaleza de Dios, de Dios, de Dios completo. Eso incluye a la Trinidad, porque la Trinidad, los tres son Dios, ¿no? Tienen la misma naturaleza, pero la teología propia se enfoca en el Padre, en la primera persona de la Trinidad. También vimos lo que se conoce como la cognoscibilidad de Dios, que es básicamente respondimos a por qué podemos conocer a Dios, y la respuesta corta sería porque Él quiso darse a conocer. De lo contrario, no podríamos jamás conocerlo si Él no hubiese querido revelarse. Este, También vimos algo muy importante, que no todos los problemas del ser humano se resuelven o se solucionan con el arrepentimiento como tal. Por ejemplo, vimos algunos pecados que son visibles, ¿no? La mentira, o no sé, el robo o la lujuria, no sé, yo qué sé, ¿no? Esos pecados necesitan arrepentimiento y fe para cambiar de manera de vivir y ya dejarlos de hacer, ¿no? Pero ¿qué sucede con problemas psicológicos, problemas que están dentro de la mente, como el temor, como la ansiedad, como la depresión, ¿no? Eso no se puede corregir con arrepentimiento y fe, aunque sí tienen algo que ver, pero vimos que hay problemas que podemos solucionar o pueden disminuir o incluso hasta desaparecer si conociéramos a Dios. Y pusimos el ejemplo de, es inconcebible de que pueda seguir habiendo cristianos que tengan miedo a morir, ¿no? Porque si tienen el miedo a morir es porque no conocen a Dios, no conocen que van a estar con Él, no lo conocen a Él. Entonces, es muy importante conocer a Dios en todos los aspectos, a cómo es Él, primeramente para no hacernos una imagen en nuestra mente, como decía el mandato, ¿no? No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo. Si no conocemos a Dios en nuestra mente, nos vamos a hacer una imagen de un Dios. Nosotros vamos a creer que es el Dios verdadero, pero hay veces, hay ocasiones que como no lo conocemos, estamos cayendo en el mismo error de hacernos un ídolo en nuestra mente. Entonces es muy importante conocer a Dios, y vamos a continuar. Bueno, y nos quedamos, en la clase pasada nos quedamos en cómo no es Dios, cómo no es. Entonces, en esta clase vamos a ver los pensamientos erróneos, o las filosofías erróneas acerca de Dios y acerca de todo lo que tiene que ver con Dios. Pensamientos erróneos acerca de Dios y acerca del cristianismo. ¿Ok? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, ¿No? Ok.
Permíteme un segundo. Oye, Manuel, ¿me puedes repetir pensamientos erróneos del cristianismo? ¿Es correcto? Pensamientos erróneos acerca de Dios y por ende acerca del cristianismo, o sea, todo lo que tenga que ver con Dios. Gracias. Ok, ok, entonces vamos a ver, se está abriendo el archivo. Vamos a ver a cómo no es Dios, cómo no es, ¿no? Todo lo que vamos a ver ahorita son ideas erróneas acerca de Dios y acerca de todo lo que tenga que ver con Él, ¿no? Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya se ve. A la mitad, pero se ve. Y es que se trabó un poquito. Permítame un segundo, ¿eh? No sé por qué no se puede. Ahí no pueden ver nada, ¿no, verdad? Ah, no, sales tú en la pantalla. Que el archivo de PowerPoint es el que no quiere abrir, pero ya lo reinicié. Bueno, voy a repasar un poquito la clase pasada en lo que va abriendo otra vez. Entonces, no sé si se recuerden de unas frases que vimos que son muy comunes, que dice que son muy comunes de gente que no quiere estudiar la Biblia, ¿no? Y son frases como Dios no quiere que lo entiendas, Él quiere que le creas, ¿no? O frases como a Dios hay que, a Dios hay que darle tu corazón, no tu mente. O Dios quiere tu corazón, no quiere tu mente. Y vimos que eso es totalmente erróneo, ¿no? Porque recordemos lo que dijo Jesús, ¿no? Debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo lo tuyo. Entonces, ¿qué pasa cuando separamos el corazón o nuestros sentimientos de nuestro intelecto? Es muy común que vayamos a creer doctrinas falsas porque no las vamos a cuestionar. Entonces, decíamos que lo que nosotros creamos en nuestro corazón tiene que tener sentido en nuestra mente. Si no tiene sentido en nuestra mente, por más que lo creas de corazón, estamos creyendo algo falso. Creo que ya abrió ahí. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, ya, ya se ve. Sí, ya. O- Ok. Entonces, ¿cómo no es Dios? ¿Cómo no es ideas erróneas o pensamientos, filosofías acerca de Dios y acerca de todo lo que tenga que ver con Dios? En este caso, el cristianismo, ¿no? O por decirlo así, el mundo espiritual, ¿no? Ideas erróneas acerca de eso. Y miren, vamos a iniciar con dos palabras. Ya las hemos visto, pero vamos a darles un repaso.
Una es el objetivismo y la otra es el subjetivismo, ¿no? El objetivismo es una visión de la realidad independientemente de tu percepción. El objetivismo es la visión de la realidad independientemente de tu percepción. El subjetivismo es una visión interna de la realidad que depende de tu percepción. Una vez más, el objetivismo es la visión de la realidad, no importa lo que tú percibas. Ese es el objetivismo. Y el subjetivismo es la visión de la realidad conforme a tú, conforme como tú la percibes. Ahorita vamos a ir puliendo un poquito más este ejercicio. Miren, por ejemplo, miren, ahí hay tres helados, ¿no? A mí de esos tres, el que más me gusta es el de chocolate. Ahí tenemos el de fresa, vainilla y chocolate, ¿no? Mi percepción es que el chocolate, la nieve de chocolate es la mejor del mundo. Esa es mi percepción. Pero ¿qué tal si a ustedes les gusta el de fresa? Entonces, su percepción de la realidad es que la nieve de fresa es la mejor del mundo, ¿no? Porque es algo subjetivo, es algo que depende de cada persona, de cada gusto. Por ejemplo, si yo dijera, cuál es la mejor nieve del mundo? No podríamos decir una, no se puede, porque cada quien va a tener la nieve que más le guste, no es algo objetivo. La mejor nieve de todo el mundo depende de lo que a ti te guste. Entonces ya es algo subjetivo, depende de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo, como a mí me gusta la de chocolate, todos deben de comer nieve de chocolate y si no lo hacen, están mal, obviamente yo estaría en un pensamiento erróneo, ¿no? Porque no es algo objetivo. A mí me gusta la de chocolate porque depende de mi percepción gustarme la de chocolate. Eso es algo subjetivo. O por ejemplo, de todos estos colores, a mí el que más me gusta es el negro. A ustedes les puede gustar más el amarillo, les puede gustar más el rojo o el azul, etcétera. No podemos decir que hay un color o que hay un color uno solo el mejor del mundo, ¿no? Si podemos decir cuál es el mejor color del mundo, tampoco se puede contestar porque no es algo objetivo. El mejor color va a depender de acuerdo a la percepción que cada uno tenga del color que más le guste. El mío puede ser el negro, el de Kitsia puede ser el rojo, el de Moni puede ser el amarillo, etcétera, ¿no? Porque eso es algo subjetivo, depende de mi percepción para yo hacer una afirmación, ¿no? O por ejemplo, este tipo de arte, a mí en lo personal sí me gusta, hay gente que no le gusta, a la gente que no le gusta no quiere decir que esté mal, ni quiere decir que yo estoy bien porque a mí me gusta, simplemente es algo subjetivo, depende de cada persona, cómo la mire cada persona. Hay personas que no les gustará, hay personas que sí. Eso depende de cada persona porque es algo subjetivo. Por ejemplo, miren esta obra de arte, de que es un arte moderno. Ustedes no lo crean, ¿saben por cuánto se vendió? Se vendió por, si no mal recuerdo, $152,000, algo así. Un plátano pegado en la pared. Ese es arte moderno, por un artista francés o italiano creo que era. Lo, lo expusieron en un museo de arte moderno en Miami. A mí no me gusta esa arte, está bien chafa para mí, pero hay gente que sí le gusta y que paga por eso. No quiere decir que ellos estén mal, no quiero decir que yo soy mejor que ellos, porque el arte es algo subjetivo.
no es algo objetivo que le tenga que gustar a todos, ¿no? O por ejemplo, esto, ¿sí saben qué es? ¿De qué le ven forma? Los tacos de Es, grillos, ¿no? es un taco, ajá, de escamoles, camochas, o ¿cómo se llaman? ¿Sí son Sí, grillos? son chapulines. Están bien ricos los chapulines. A mí me gustan mucho, pero habrá personas que no les guste. No quiere decir que ellos estén mal o que yo sea mejor que ellos. Simplemente es algo subjetivo porque depende de mi percepción. Pero ¿qué pasa cuando eso lo pasamos a la iglesia? ¿Habrá personas que les guste saltar? ¿Habrá personas que no les guste danzar? ¿Habrá personas que no les guste aplaudir, por ejemplo? Si yo le digo a alguien, si tú no danzas, te vas a ir al infierno, o si tú danzas, te ganas el cielo, o tienes que hacerlo así, tienes que aplaudir a fuerzas, pero ¿qué tal si a esa persona no le gusta? Eso es algo subjetivo, depende de la percepción de cada uno. ¿Está bien que lo hagas? Sí, siempre y cuando sea con orden, ¿no? ¿Está bien que aplaudas? Sí, también, pero cuando lo convertimos en algo que todos los deben de hacer y si no están mal, ese es el problema, porque no es algo objetivo que todos debamos de hacer sí o sí. Y miren, este último ejemplo, aquí tenemos, miren bien esta imagen. Tenemos en el centro, hay un cilindro, pues sí, es un medio cilindro, ¿no? Si nosotros miramos la sombra de color azul, vamos a mirar un cuadrado. Si nosotros miramos la sombra de color amarillo, vamos a mirar un círculo. Si yo me paro a la derecha, voy a mirar lo que es, voy a apuntar con mi flechita, perdón. Mm, ahora no sé cómo ponerle, pero si yo me paro del lado derecho, ustedes están frente a la pantalla. Si yo me paro, si yo estoy posicionado del lado derecho, voy a mirar un cuadrado. ¿Está bien o está mal mi percepción? No está bien. Está bien porque está bien dependiendo de donde yo esté parado, ¿no? O sea, si yo estoy posicionado del lado derecho, voy a mirar un cuadrado. Pero ¿qué tal si Marco está posicionado, perdón, del lado izquierdo? Él me va a decir, no, estás mal, porque lo que ahí hay un círculo. Y yo le voy a decir, no, yo miro un cuadrado, porque depende de la percepción que le estamos dando cada uno de acuerdo a la posición donde yo me encuentre, ¿no? Si yo veo un cuadrado o si yo miro un círculo, las dos son verdades, pero son verdades a medias, porque no es lo objetivo, es lo subjetivo, dependiendo de cómo yo mire esta sombra. Lo objetivo o la verdad absoluta es que es un cilindro, no es ni un cuadrado ni un círculo, es un cilindro, ¿no? Pero por ejemplo, yo digo que así debe de ser la iglesia porque así crecí en mi percepción del cuadrado. Así crecí toda mi vida, por lo tanto, los que dicen que es un círculo están equivocados. Ah, no, pero yo crecí en esta otra iglesia y esta otra iglesia dice que es un círculo. ¿Ven ahí cuál es el problema del subjetivismo? Porque nos aferramos a mi percepción
y no nos detenemos a ver lo que es objetivo. ¿Sí se entendió hasta aquí? Sí, Sí, Ok. Entonces, desde ahí vamos a empezar porque no depende de tu, digamos, postura, no depende de tu, ¿cómo se dice? Pues del tipo de iglesia a la que vayas, porque simplemente esas son partes subjetivas. Aquí lo que vamos a ver es lo objetivo. No depende de tu denominación, por ejemplo. Yo me posiciono del lado derecho y voy a mirar un cuadrado porque nací en la denominación pentecostal. Pero hay otro hermano que se para del lado izquierdo y va a mirar un círculo porque él nació en la denominación bautista, por ejemplo. Entonces, si nos quedamos ahí, en mi percepción, vamos a empezar a mirar las demás equivocadas. ¿Por qué? Porque yo no me estoy moviendo para mirar lo que otros miran ni para ver lo objetivo. Yo solamente me quedo en mi percepción, me quedo con mi cuadrado y nadie me mueve de ahí. Ese es el grave error que muchos cometen. No se detienen a ver qué es lo que está mirando la otra persona y por qué lo está mirando, ni mucho menos van a mirar lo objetivo. Bueno, yo veo un cuadrado y tú ves un círculo. Ok, vamos a mirar cuál es lo objetivo, quién está equivocado. A lo mejor los dos estamos equivocados o a lo mejor estamos en lo cierto, pero hay que ver cuál es lo objetivo. Lo objetivo es independiente de lo que tú creas. Si lo crees o no, lo objetivo así es. Y miren esta otra imagen. Entonces, a lo largo de nuestra vida cristiana, lo que se conoce como la santificación, ¿no? Irnos perfeccionando, el objetivismo siempre va a pelear con el subjetivismo. El objetivismo es lo que es y el subjetivismo es lo que tú crees que es. Entonces, siempre vamos a estar luchando en esto, siempre, siempre. Es que yo creo que es así. No, pero es que así no es, así debe de ser, ¿no? En X ejemplo. Siempre vamos a estar luchando con esto, porque siempre vamos a estar mirando una percepción personal. Hasta que ya vayamos avanzando, ya vamos a empezar a mirar lo objetivo y lo subjetivo lo vamos a tener como segundo término. No es que no importe, sí importa, pero lo más importante es lo subjetivo, independientemente de lo que yo crea, de lo que yo piense, de cómo yo nací, de cómo a mí me enseñaron, independientemente de eso, la verdad es absoluta, es objetiva y siempre voy a luchar con esto. ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna duda? No, de mi parte está bien, gracias. Ok, ¿todos vamos bien? Si tienen alguna duda, díganme. sí, vamos muy bien. Yo sí lo voy entendiendo. Muy bien. Ok, entonces ahora sí vamos a iniciar. Y yo creo que todos conocen los icebergs, ¿no? Todos conocen los icebergs. Ahora voy a cambiar acá para explicar primero. Hemos visto, hay videos que dicen el iceberg de gobierno de México, ¿no? Lo que esconde el gobierno de México. O el iceberg de las películas de terror. O el iceberg de tal cosa. Y lo que quiere decir un iceberg es que lo que vemos, lo que es fácil de ver, es la puntita, ¿no? Lo que está hasta arriba. Eso es lo que es fácil de ver. Pero abajo, lo que no vemos es mucho más grande y a final de cuentas es lo mismo, es el mismo iceberg, ¿no? Entonces, en el cristianismo hay ideas erróneas muy fáciles de ver y muy fáciles de identificar y muy fáciles de darse a conocer, ¿no? Esa es la punta del iceberg. Pero si nos metemos al fondo de todas esas malas creencias, nos vamos a dar cuenta
que aún nosotros podemos estar en ese mismo iceberg, creyendo ideas o teniendo pensamientos que son igual o peor de erróneos que la puntita del iceberg. Por ejemplo, miren, aquí está. Ahorita vamos a ver los conceptos que están en color negro, o sea, los que se miran fácilmente, los que están por fuera, por así decirlo. Y miren, ahorita vamos a describirlos, solamente los voy a mencionar. Por ejemplo, yo puedo decir, no, pues es que yo estoy bien, yo soy un verdadero cristiano, yo estoy en la verdad porque no soy ateo, ¿no? No, yo no soy ateo, por lo tanto yo estoy bien. O podemos decir, no es que yo no soy idólatra, yo no soy idólatra, por lo tanto ya estoy del lado ganador. O no, yo no creo en muchos dioses, yo nada más creo en un solo Dios. Por eso estoy bien y ustedes están mal, porque ustedes creen en muchos dioses, ¿no? Esa es la mera punta del iceberg. Pero todos los demás pensamientos que están en la parte de abajo son los que a veces se infiltran en el cristianismo sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Nada más por mencionarlo. Por ejemplo, el sincretismo, bueno, a ver, vámonos hasta abajo. Hasta abajo hay uno que se llama pragmatismo. El pragmatismo, obviamente después lo vamos a detallar, nada más para poner este ejemplo, ¿no? Miren, imagínense un cristiano que diga, no, yo estoy bien, yo estoy en la verdad porque yo no soy ateo, yo sí creo en Dios, por eso yo estoy en la verdad. Esa es la punta del iceberg. Pero ¿qué me dices del pragmatismo? El pragmatismo es una idea que eh, la doctrina se basa en tus experiencias, en lo práctico. Por ejemplo, es que a mí me funciona abrir la Biblia en este versículo para sentirme feliz, ¿no? Esa es tu experiencia y por lo tanto de esa experiencia vas a hacer una doctrina y vas a enseñar que todos deben de abrir la Biblia en el Salmo tal para sentirse felices. Ese es el pragmatismo. Por ejemplo, como yo hablé en lenguas cuando recibí a Cristo, por lo tanto todos deben de hacerlo porque baso mi doctrina a mi percepción, a lo que yo pasé. Ese es el pragmatismo. Entonces, a lo mejor y no eres ateo, a lo mejor y sí crees en Dios, ¿no? Pero ¿qué tal si adoptas alguna de estas doctrinas que son igual o hasta más peligrosas que las de arriba, que se están infiltrando y ya es muy común que haya en el cristianismo? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo cada concepto desde arriba y vamos a ir bajando en el iceberg para ir descartando los conceptos que estén erróneos desde el más común hasta el que menos se ve, pero ahí está presente. Entonces, vamos a iniciar con el monoteísmo. Monoteísmo y teísmo es prácticamente lo mismo, nada más que monoteísmo es más enfático. Mono significa uno, ¿no? Teos, Dios, monoteos, monoteísmo, un Dios. Y se resume en esta frase. Monoteísmo, creo en un solo Dios. Y, por ejemplo, vamos a ver de las religiones más comunes que son monoteístas. Judaísmo, islamismo y cristianismo. Ahí ustedes pueden ver que el judaísmo y el islamismo, el islam, hay una palabra que dice ahí que es monolítico. Ahora, yo les pregunto, ocupo su participación. ¿El cristianismo es monoteísta? Sí, no, ¿y por qué? ¿Nosotros somos monoteístas? Yo creo que sí, porque creemos en un solo Dios, ¿no? Muy bien.
¿Quién más quiere participar? ¿El cristianismo es una religión monoteísta o no? Bueno, para ir avanzando. Ivonne tiene razón. Sí somos monoteístas. ¿Qué tiene de diferente nuestro monoteísmo con el del judaísmo y el del islam? Es muy sencillo, a grandes rasgos, porque el Dios del judaísmo y el Dios del islam es un Dios monolítico. O sea, nada más es Él y ya, no hay otro. Nosotros no. Nosotros tenemos una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esas tres personas tienen una misma naturaleza que es Dios. Los tres son Dios, ¿sí? Por lo tanto, creemos en un solo Dios, ¿sí? Pero en tres personas. Entonces, el cristianismo sí es monoteísta, el judaísmo no, porque el judaísmo es un Dios monolítico y no hay nadie más, nada más es Él, el único Dios y ya. Por eso se enojaban tanto con Jesús, ¿no? Porque decían, no puede haber otro Dios, no puede haber, nada más hay uno, ¿no? Que es el yo soy, el Adonai, ¿no? Y el Islam es prácticamente igual. Ellos tienen a Alá, que es un Dios solito, Él es el Dios solito y ya, toda la adoración es para Él solo, todo es para Él solito. Eso me refiero con que es monolítico. Y miren, uno de los argumentos más fáciles, por así decirlo, hay muchos más, obviamente. No puede haber un Dios amoroso si no hay a quien amar. Entonces, un Dios monolítico no puede ser amor porque no tuvo a quien amar antes de su creación. Por lo tanto, todo apunta a una Trinidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el monoteísmo es esto. Creo en un solo Dios. El cristianismo es monoteísta, ¿sí? El judaísmo y el islamismo también, pero con la diferencia de que su Dios es un Dios monolítico o un Dios único, por así decirlo, ¿no? El cristianismo no, es una Trinidad. Vamos a bajar en el iceberg. Politeísmo. Se resume en la siguiente frase. Creo en muchos dioses. Poli es muchos y teos es Dios, ¿no? Creo en muchos dioses, algunas de las religiones más grandes, más famosas, es el hinduismo, es el budismo y el sintoísmo, o todas las religiones asiáticas, y el catolicismo práctico. ¿Por qué digo práctico? Porque en la teoría del catolicismo, en sus catecismos, no miran a los santos como dioses, los miran como gente con un buen ejemplo a seguir, ¿no? Pero en la práctica los hacen dioses, porque si le rezan a una persona muerta, le están atribuyendo, valga la redundancia, un atributo que nada más Dios tiene, que es la omnipresencia o la omnisciencia, ¿no? Que todo lo sabe, que está en todo lugar. Entonces, cuando un católico en su práctica le reza a santos, una de dos, o ese santo está ahí con él nada más, o le está atribuyendo una omnipresencia, que está en todos lados. Entonces, ya empieza aunque les digo, no lo dice tal cual, pero en su práctica ya es un Dios para ellos. Por eso tienen muchos, ¿no? Le rezan a muchos, le piden a muchos. Y ni se diga el hinduismo, ¿no? El budismo, pues es una religión que cree, vamos a verlo más a detalle adelante, que todo es Dios, toda la naturaleza es Dios. El perro es Dios, tú eres Dios, el cielo es Dios, toda la naturaleza es Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas religiones son politeístas. Creo en muchos dioses.
O un ejemplo muy sencillo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿no? Esa era una religión pagana politeísta, porque tenía muchos dioses. Vamos a bajar en el iceberg. Dualismo. Dualismo. Hasta ahí yo creo que vamos bien. Yo creo que podemos decir, no, pues yo estoy bien porque sí soy monoteísta, no soy politeísta, nada más creo en un solo Dios. Vamos a ver qué es el dualismo. Creo en dos dioses. O también puede decirse, creo en dos fuerzas iguales, ¿no? En dos dioses iguales en el sentido de poder, ¿no? ¿Quiénes se encuentran ahí? Cristianismo práctico, catolicismo práctico y una filosofía que se llama maniqueísmo. El dualismo lo que dice o lo que enseña o lo que cree es que hay dos fuerzas o hay dos dioses peleando uno contra otro hasta que uno gane, ¿no? Por ejemplo, el maniqueísmo dice que la tierra eh, es como el ring, es el campo de batalla donde el bien, el Dios bueno, siempre va a estar peleando con el Dios malo, ¿no? Y nosotros estamos ahí en esa lucha, ¿no? De estos dos dioses. Ahora, ¿por qué pongo cristianismo práctico y catolicismo práctico? Repito, esto no lo enseña ni el cristianismo ni el catolicismo en sus doctrinas, pero en la practicidad, en la vida práctica, sí es muy común que esté presente. Que Dios o Jesús o el Espíritu Santo está peleando con Satanás. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes han visto imágenes hechas así por computadora que se mira a Jesús luchando o haciendo unas fuercitas con el diablo, ¿no? Unas fuercitas de esas de mano contra mano, ¿no? Entonces es muy común que en el cristianismo y en el catolicismo se crea que Dios está peleando con Satanás. Y eso ofende totalmente la omnipotencia de Dios, poniéndolo o rebajándolo a que está peleando con su creación. Entonces, el dualismo es peligroso porque si yo creo que Dios está peleando con Satanás, ya estoy de pierde yo, porque así no es Dios. Dios ya tuvo la victoria desde el inicio y hasta hoy es el victorioso, nadie le puede ganar. Entonces, cuando yo creo que el bien o Dios está peleando con el mal, Satanás, ese es el dualismo. En todo caso, en todo sentido, el que estaría peleando contra él seríamos nosotros los cristianos, porque nuestra lucha, como dice la palabra, ¿no? Es contra huestes, principados, potestades de maldad, ¿no? Pero nuestra, no de Dios. Dios no tiene con quién pelear. Dios es todopoderoso. Entonces, el dualismo a veces es muy común en el cristianismo porque pareciera creer que Dios está peleando con Satanás en esta tierra para ver quién gana, quién se gana a las personas, ¿no? Eso es totalmente falso y ofende la naturaleza de Dios. Bajamos en el iceberg. Idolatría. Creo en un objeto material o mental, como ya lo habíamos dicho, ¿no? No significa que porque yo no tenga una estatua, ya esté libre de la idolatría, porque mi esposo puede ser mi ídolo, mis hijos pueden ser mi ídolo, el ministerio de la iglesia puede ser mi ídolo, mi pastor, etcétera. Yo mismo puedo ser mi ídolo, o en el caso más grave, me fabrique un ídolo en mi mente creyendo que es el Dios verdadero. Y eso se llama idolatría. Ofrecerle a alguien solamente lo que Dios puede tener.
que es mi adoración, mi atención, todo. Entonces, aquí incluyen a grandes rasgos cristianismo práctico, como ya lo habíamos comentado. Es muy común que haya muchos cristianos o gente que vaya a la iglesia cristiana que esté adorando un Dios fabricado en su mente, pero no es el Dios de la Biblia. Ese es idolatría. Catolicismo, pues es muy obvio, ¿no? Hinduismo también. Satanismo también. O sea, tienen a su Dios, que en este caso sería Satanás, ¿no? Pero también tienen, digamos, pongámoslo así, a sus santos, como el catolicismo. Tienen muchas figuras a las cuales le rinde el culto, como hizo el pueblo de Israel. Se fabricaron un becerro de oro y le atribuyeron a ese becerro lo que solo Dios había hecho, haciéndose un ídolo, ¿no? Entonces, esa es idolatría. Bajamos. Continuamos con la monolatría. Monolatría. La monolatría tiene de diferente con la idolatría que de todo lo que yo adore sobresale uno. Creo en un Dios supremo a los demás dioses. Por ejemplo, el ejemplo más común, el catolicismo, ¿no? Tienen muchos santos a los cuales le rinden culto, le piden sanidad, le piden lo que sea. Pero hay uno que sobresale de todos ellos, que podríamos decir que sería la Virgen María, ¿no? Ella es, como le llaman, la patrona, la que sobresale de todos los demás ídolos. Eso se conoce como monolatría. Tengo ídolos, pero de todos ellos sobresale uno, y a ese es al que más le rindo culto, a ese es el que a más le atribuyo milagros, le atribuyo cosas que solo le pertenecen a Dios. Catolicismo práctico, hinduismo. Fíjense que el hinduismo en su doctrina no se consideran politeístas, porque nada más dicen que se le rinde culto a su dios Brahman, que se llama, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede cuando tienen infinidad de dioses? Eso es idolatría, porque le están atribuyendo a esos dioses lo que solamente Dios merece, pero de todos esos dioses que tiene el hinduismo, sobresale uno, que es el Brahman. Entonces, eso se conoce como monolatría. El satanismo es igual. Tienen a muchas deidades a quienes le rezan, le rinden culto, pero de todas ellas sobresale uno, que en este caso sería Satanás. Y el Islam también puede ser el práctico porque ellos adoran prácticamente ya hasta convertirlo en un dios al profeta, a su profeta que se llama Mahoma, ¿no? Entonces, eso también se puede considerar monolatría porque adoran a uno que sobresale, pero a final de cuentas no es Dios. Están atribuyendo a Mahoma cosas que nada más Dios tiene. ¿Vamos bien hasta aquí o tienen alguna duda? Todo bien, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, llevamos monoteísmo, creo en un solo Dios. Politeísmo, creo en muchos dioses. Dualismo, creo en dos fuerzas iguales que están peleando constantemente. Idolatría, creo en objetos que yo me fabrique o yo me invente y a ellos le atribuyo milagros, deidades, etcétera. Monolatría, de todos los ídolos que pueda haber, sobresale uno y a ese yo lo adoro. Eso se considera monolatría. Bajamos un poquito más en el iceberg y continuamos con deísmo. Deísmo.
El deísmo es un pensamiento, no, esa no existe, por así decirlo, entre comillas, en una religión. Porque miren, el deísmo es creo en un Dios creador impersonal. O sea, sí creo que existe un Dios que hizo todo el universo y todo, pero ese Dios se fue, dejó funcionando su creación y ya no tiene ninguna relación con su creación. Religión, religión es relacionar, religar los seres humanos con una deidad. Esa es una religión, ¿sí? Es una relación entre un ser humano y una deidad. Es una relación. Pero el deísmo dice que no, que hay un Dios, pero que no tiene esa relación. Se olvidó de su creación o se fue a hacer otras cosas. Por lo tanto, no puede haber religión deísta, porque si hubiera religión deísta se contradeciría por sí misma, ¿no? Entonces, lo que yo puse aquí, unos ejemplos, es que es una filosofía. Ahora miren, aquí yo puse el Islam, ¿sí? Pero ¿cómo si no puede haber religión? Bueno, el Islam no es una religión deísta, como ya vimos, es una religión monoteísta. Pero, si ustedes adentran un poquito más en lo que ellos creen, el Dios Alá está muy lejos de tener una relación personal con cada miembro de su religión. Está muy lejos. O sea, yo me tengo que esforzar muchísimo para que el Dios Alá siquiera me voltee a ver. Yo me tengo que ganar su mirada. Yo me tengo que ganar que Él me hable. Yo me tengo que ganar su preocupación. Entonces, eso, aunque no es una religión deísta, es su Dios está muy alejado de tener una relación personal con el Islam. Entonces, y la filosofía es, por ejemplo, miren, Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos, Voltaire fue un filósofo francés que aportó, si no mal recuerdo, a la Revolución Francesa. George Washington, igual, primer presidente de Estados Unidos. Y Simón Bolívar, libertador de lo que es Centroamérica. Estos personajes, todos ellos, fueron deístas. Ellos creían que sí había un Dios, pero que ese Dios se había olvidado de su creación. Por lo tanto, ese pensamiento filosófico los capacitó o los motivó para hacer todos estos movimientos que hicieron, que fueron revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de Bolivia, la independencia de Estados Unidos, etcétera. Porque ellos creían que ya lo que nos correspondía a nosotros era porque ya no podíamos pedirle ayuda a nadie, teníamos que hacerlo nosotros. Ahora, si ustedes ven, todo eso fue bueno, podríamos decir, ¿no? O sea, dejando de lado las muertes y lo que sea, pues se independizó un país, ya es libre ese país. Puede decirse que es bueno, pero no significa que porque sea bueno, quiere decir que su pensamiento era real, era verdadero. No quiere decir que porque estos hombres hicieron cosas buenas por sus países, quiere decir que el deísmo sea verdadero. Es totalmente falso, el deísmo. El cristianismo tiene la gran bendición de tener una relación personal, uno a uno, personal, con Dios directamente, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el deísmo es falso. Y bajamos un poquito más en el iceberg. Y vamos a terminar con este. Ateísmo. Ateísmo. El prefijo a, cuando ustedes vean agnóstico, ateísmo, atípico, no sé. Cuando tienen la palabra a antes de la
perdón, cuando tiene la letra A antes de la palabra, quiere decir sin lo que venga después. En este caso es sin teos, sin Dios. Eso quiere decir ateísmo. Entonces, esta frase, este pensamiento se puede resumir en esta frase. No creo en ningún Dios porque no existe. No hay. Sin Dios. ¿Sí? Es algo muy común, pero muy poco pensado. Porque sin Dios estás afirmando, estás seguro de que no hay Dios. Y nadie jamás ha podido asegurar eso, ¿no? Entonces, miren, esto también puse que es obviamente, aunque muy locamente existen religiones ateas, imagínense, no puede ser una religión porque no se relacionan con ninguna deidad. Entonces es más bien una filosofía, es un pensamiento, ateísmo. Y de los personajes más famosos fue Sigmund Freud, filósofo, Stephen Hawking, que fue un físico, y el que hasta el día de hoy está, que también es físico y creo que es matemático, creo que también es biólogo, es Richard Dawkins. Pero adivinen qué, también obviamente entran muchas más religiones, ¿no? Pero aquí nos compete el cristianismo. ¿Por qué ustedes creen que entre el cristianismo en este concepto de ateísmo, el cristianismo práctico? Si todo cristiano debe de creer en Dios, ¿no? Debe de creer que Dios existe y que Dios lo creó y todo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que yo aquí puse el cristianismo práctico en el ateísmo? Sí. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué un cristiano práctico puede ser ateo? Emanuel, Sí, sí, mande. por ejemplo, que te venga a tu vida no es una situación, una ficción o una muerte de un familiar y tú dices si crees, ¿sabes que Dios no existe porque me pasó esto a mí? Bueno, yo lo veo así. Puede ser, sí, pero entonces en ese caso estarías en lo correcto, crees que Dios no existe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien sí cree que hay un Dios, pero es ateo? ¿Cómo se puede concebir eso? Recordemos la palabra. Ateísmo significa sin Dios. Entonces, ¿por qué un cristiano práctico puede caer en el ateísmo aún creyendo que existe Dios? Pues se me viene a la mente que, sí, gracias, que, em, o sea, que sí cree en Dios, cree en un creador, pero no cumple, o sea, no se quiere someter a a la ley, a los mandamientos. Exactamente, miren. Acompáñenme a Efesios 2, Efesios 2:12. Hay palabras que la Biblia a veces no menciona, por ejemplo, un argumento muy vacío, muy pobre, dice que la Trinidad no existe porque la Biblia no menciona la palabra Trinidad, ¿no? Es un argumento muy pobre porque no se necesita mencionar específicamente Trinidad para enseñar todo lo que enseñó la Biblia desde el Génesis. Y una de las palabras que no está en la Biblia, en este caso como ejemplo nada más, sería pues Trinidad, ¿no? Pero la palabra ateísmo o ateos
esa sí está, y está en Efesios 2:12. ¿Quién me ayuda a leerlo? Yo lo leo. Que en aquel tiempo Ok. estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, esa palabra sin Dios en el mundo, en el griego es ateos. Estaban ateos en el mundo, estaban sin Dios, pero ¿qué dice más atrás? Alejanos, perdón, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Entonces, lo que decía Moni es eso. ¿Por qué el cristianismo práctico entra aquí? No necesitas, o bueno, más bien dicho, no es necesario que creas en Dios, no es suficiente para que dejes de ser ateo. Porque, por ejemplo, vas a la iglesia el domingo o el día que sea, sales de la iglesia y vives como los efesios, sin Dios. Tu vida sin Dios. Ateísmo práctico. Quizás tu ateísmo no sea intelectual, pero es práctico. Porque sales de tu iglesia o donde sea que aprendas la palabra de Dios y en tu vida no está Dios. Vas a tu casa y en tu mente no está Dios, en tus conversaciones no está Dios, con tus amigos no está Dios, en tus conversaciones con tus hijos, con tu esposa no está Dios, en tu música no está Dios. Entonces lo que estás viviendo es un ateísmo, porque no está Dios en tu vida, nada más está cuando vas a la iglesia. Entonces, infinidad de cristianos, obviamente estoy exagerando, pero muchos cristianos viven un ateísmo práctico. Sí creen que existe Dios, pero ¿recuerdan lo que decía Santiago? Pues está bien que creas, pero pues los demonios también creen. Eso no te garantiza nada. Lo importante es una fe con obras, que se demuestre que crees en Dios. Entonces, aquí lo puse yo porque es muy común y es muy triste y muy, pues sí, muy triste que salgan cristianos de la iglesia y ya no quieran hablar de cosas de Dios, porque dicen, no, ya salí de la iglesia y ya vamos a ver películas y vamos, no estoy diciendo que va a ver películas de este tema, pero vamos a hacer otra cosa porque ya cumplí con Dios y ya para el otro domingo que me hablen de Dios otra vez. Entonces, ese es un ateísmo práctico. Entonces, es muy común que alguien que se diga cristiano en realidad sea ateo en su vida práctica, sea sin Dios. No necesitas, eh, le repito, el ateísmo no solamente es intelectual, también es práctico. Y es muy común que haya personas ateas aún creyendo que existe Dios. Y decía Santiago, ¿ustedes creen que esa fe les va a salvar? Obviamente no, porque no es la fe verdadera. La fe verdadera siempre trae buenas obras que demuestran lo que tú crees. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Voy a dar un repaso de lo que vimos. Monoteísmo, creo en un solo Dios. ¿El cristianismo es monoteísta? Sí, el cristianismo, nosotros como cristianos somos monoteístas, pero no somos monolíticos, como el judaísmo o como el islam. Nuestro único Dios está en tres personas, el mismo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten las mismas, eh, los mismos pensamientos, la misma voluntad, el mismo carácter, porque son Dios, pero son tres, pero es uno, una naturaleza divina. Entonces sí somos monoteístas. Segundo, politeístas, creo en muchos dioses. Y miren, ahí si ustedes pueden ver, dice politeísmo
y después dice triteísmo. Ahora yo les pregunto, ya conociendo que creemos en un Dios trino, ¿nosotros los cristianos somos triteístas? Yo creo que no, ¿Por qué no? porque en la Trinidad pues son manifestaciones de Dios y no son tres dioses, como se supone que ahí podía ser triteísmo, tres dioses. Y aquí hablamos de una Trinidad, pero son las manifestaciones de Dios, de un solo Dios, pues. Exactamente, la Trinidad la vamos a ir puliendo más adelante, pero sí tiene razón. Nosotros no somos triteístas porque eso implicaría que son tres dioses diferentes, tres dioses con voluntades distintas, con atributos distintos, pero a final de cuentas son tres. En nuestro caso no, porque repito, Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten los mismos atributos, la misma voluntad, el mismo carácter, la misma naturaleza, por lo tanto es un Dios, pero es un Dios trino. Entonces el triteísmo es totalmente falso porque sería un tipo de politeísmo, ¿no? Creo en más de dos dioses, en tres en este caso, ¿no? El dualismo, nosotros no somos dualistas porque no creemos que Dios está peleando con una misma fuerza, pero opuesta a él. Dios no está peleando con Satanás para ver quién gana. Nosotros no creemos eso, porque Dios es omnipotente, que ya venció a, a todo lo que se le pueda enfrentar. Y si nosotros pensaríamos que somos, perdón, que somos dualistas, entonces estaríamos rebajando a Dios, que estaría peleando con su creación. Entonces, no, no somos dualistas. Idolatría, tampoco, porque nada más creemos en uno, no tenemos otras cosas a las que le atribuyamos alguna acción de Dios. No somos idólatras, estamos esforzándonos por adorar al Dios verdadero y al Dios de la Biblia y no al Dios que me invente o al Dios que me imagine. Deísmo, no soy deísta porque yo sí creo que Dios puede tener una relación personal conmigo. Entonces el cristianismo no es deísta. Y no soy ateo porque creo que Dios existe y porque vivo como si Dios estuviera conmigo, porque Él existe. Y por último, ahí dice ateísmo y al lado dice cientificismo. Por si ustedes lo escuchan después, o en una conversación, o para debatir o para defender su fe. El cientificismo cree en todo lo que la ciencia pueda comprobar. Es la frase típica de si la ciencia no lo comprueba, yo no lo creo, ¿no? Imagínense, el cientificismo no puede ser probado por la ciencia, porque no puedes meter una idea en un frasco para meterlo a estudiar. Entonces, ni él mismo se puede comprobar científicamente hablando. Pero los cientificistas creen esto, que todo se creó, que todo simplemente es materia, que no existe nada más que la materia y la ciencia lo explica todo, por lo tanto, no hay Dios. Ese es el cientificismo, que es igual a un ateísmo, ¿sí? Y vamos a dejarlo hasta aquí. Como pueden ver, apenas llevamos la punta del iceberg y ya hay algunas manchas, algunas manchitas que están penetrando en el cristianismo, no como doctrina como tal, pero sí en la vida práctica del cristiano. Entonces, imagínense con todas las que vamos a ver más adelante. ¿Dudas hasta aquí? ¿Les quedó claro estos 6 conceptos o quieren que volvamos a repetir alguno?
No, a mí sí me quedaron claros, Emanuel. Solo tengo una duda. A estos Sí. conceptos gracias, que nos acabas de dar, ¿es un conjunto de qué? O sea, sé que nos lo quieres mostrar como o sea, no sé cómo nombrarle a estos conceptos que nos acabas de decir. O sea, ¿qué son? O sea, sí me explico. Sí, 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 sí. Sí, son, como lo dijimos antes, nosotros lo podemos decir que son ideas erróneas acerca de Dios y acerca de todo lo que tiene que ver con Dios. Son ideas, son filosofías erróneas acerca de Dios. No sé si te quede como claro. eh, o sea, si nosotros pudiéramos meter todas estas ideas en una caja, yo en esa caja yo le pondría ideas falsas, ¿no? Y así la guardo la caja. O ideas erróneas de Dios. O ideas erróneas acerca de Dios, etcétera. Entonces, todas estas son ideas y filosofías que han surgido con el tiempo, precisamente queriendo conocer a Dios, y surgen estas falsas ideas, ¿no? No, es que yo creo que Dios existe, pero creo que no tiene relación. Entonces ya surgió el deísmo, ¿no? O no, es que yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y ahí ya surgió la idea del ateísmo, ¿no? O no, yo no creo en un solo Dios, yo creo en muchos dioses, porque tengo uno para el dinero, uno para la salud, uno para el amor. Por lo tanto, yo no creo en un solo Dios, creo en muchos dioses. Entonces ahí surge el politeísmo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, todas estas son ideas erróneas acerca de Dios y acerca de todo lo que tiene que ver con Dios. Porque más adelante vamos a ver ideas que no son directamente con Dios, con su persona, pero sí son erróneas en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a cómo Él se manifiesta hoy en día, ¿no? Ideas erróneas acerca que no ofenden directamente a Dios, pero sí ofenden a cómo Él trabaja con nosotros hoy. Entonces, pues sí, nada más es eso, son ideas erróneas acerca de Dios como tal. Ok, gracias. No va nada. Bueno, entonces si no tienen alguna otra duda, lo vamos a dejar hasta aquí. En cuanto yo tenga ya el libro escrito, se los voy a mandar y ahí de todas formas va a venir toda la información. Por si no anotaron algo, se les olvidó, ahí en el documento que les mande iba a venir todo. Bueno, pues si no tienen dudas, preguntas o comentarios, les mando un abrazo. Cuídense, que descansen y los quiero mucho. Bye. Gracias, igualmente. Bye bye. Pero, buen día. Diga a todos. Buenas noches.